Dios les bendiga, amados hermanos. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir con ustedes la exposición de la palabra esta mañana. Y puestos en pie, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Leemos la palabra del Señor. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estemos orando. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, grande, maravilloso y soberano, te damos gracias por tu magnífico plan de salvación para con nosotros. Gracias, Padre nuestro, por enviar a tu Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Y un día como hoy, un domingo, Señor, Jesucristo resucitó de la cruz, venció a la muerte, venció el pecado, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Te rogamos que a través de esta palabra, de esta enseñanza, podamos ver la gloria del Evangelio. Oh Señor, tu sabiduría, oh Dios, y la grandeza, Señor, de tu gracia para con nosotros. Háblanos a través de tu palabra y que tu palabra sea para exhortación, consolación y edificación de tu iglesia. Gracias, Señor nuestro. Amén. El título de esta enseñanza, no soy muy bueno poniendo títulos, pero el que le puse a esta enseñanza se llama La simiente de la mujer, ¿ok? Que es el centro de este versículo, ¿no? Y les digo, hermanos, que para esta enseñanza hay mucha tela que recortar. En este solo versículo hay mucho que decir, y por lo menos lo que vamos a estar tocando ahora solamente es la introducción de esto, ¿ok? Es lo que me da del tiempo para explicarle de Génesis 3:15. Pero de todas maneras, vamos a ver la grandeza del Evangelio, lo que representa esto en nuestra vida cristiana, cómo esto nos afecta, esta palabra del Señor después de la caída de la humanidad. Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, que significa primer evangelio. Si nosotros queremos ver el Evangelio, no tenemos que ir necesariamente al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. El Evangelio está desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y en esta enseñanza va a haber parte donde se va a tener que mencionar el Apocalipsis. Como ya se ha mencionado, creo que hablaba con un hermano, que para entender el Apocalipsis hay que haberse leído el Génesis, el principio de todo. Ok, entonces aquí en Génesis nosotros vemos lo que es conocido como el primer evangelio o protoevangelio. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Luego que Adán y Eva pecaron, y vemos aquí que el Señor
dicta su maldición contra la serpiente, en el versículo 15 hay una promesa, en el versículo 15 hay una palabra de gracia para con nosotros. Hay un grito de guerra en este versículo que es de Dios. El Señor dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta de algo. La herida en el calcañar puede representar muerte, pero no es una herida fatal. Pero cuando leemos, esta te herirá en la cabeza, comprendiendo lo que es la humanidad, comprendiendo la figura a la que hace referencia aquí, entendemos que esta herida en la cabeza es una derrota total, sin retorno atrás, sin vuelta atrás. Estamos hablando de una herida sin reparación. Ok, estamos hablando de la derrota de Satanás, que es la serpiente antigua. Cuando nosotros leemos la palabra simiente, que Dios dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, debemos comprender que esa palabra simiente tiene variación, puede ser ambigua, refiriéndose a que podría hablar en sentido plural o en sentido singular. Vamos a ver varias cosas respecto a esta palabra, ok, pero aquí se habla de dos simientes. Nosotros leemos en Juan 8:44 que a los incrédulos, aquí está hablando del pueblo judío que había rechazado al Señor, no creía, no reconocía a Jesucristo como el Hijo de Dios, a ellos se les llama hijos del diablo. Cuando nosotros leemos la palabra simiente, también eso significa descendencia. Por eso que la palabra simiente puede tener un sentido plural, refiriéndose a un hijo, o un sentido, singular, refiriéndose a un hijo, o un sentido plural, refiriéndose a una descendencia. Entonces en Juan 8:44 vemos que a un grupo de personas incrédulos se le llama hijos del diablo. En Mateo 3:7 Juan el Bautista le llama a este mismo grupo generación de víboras. Llama la atención de que esta gente a la cual se le llama generación de víboras son los descendientes de Abraham, de sangre, de parte sanguínea se les llama así. En Mateo 12:34 Jesús hace eco de las palabras de Juan y también les llama generación de víboras. Pero fíjense, Mateo 12:34 y Mateo 23:33, específicamente el capítulo 23, versículo 33, empieza con la palabra serpientes. Serpientes, generación de víboras. ¿Y qué tiene que ver esto? Aquí habla de una enemistad que iba a haber entre la generación de la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y aquí claramente, aquí se está hablando de la generación de los que son hijos del diablo, de los que son generación de víboras. ¿Ok? Son aquellos que han rechazado
al Señor, el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Por qué utilizo esta palabra? Cuando Jesús iba anunciando el Evangelio, ¿qué se explica en el Evangelio de Mateo? El reino de los cielos se ha acercado, y un reino tiene un rey, un reino tiene alguien que gobierna. ¿Qué resulta? Que estas personas, ante la llegada de este rey de reyes y señor de señores, deciden no servirle, no honrar al rey. ¿Qué es lo que vemos aquí en Génesis 3:15? La simiente de la mujer. Llama la atención, algo impresionante de esto es nuestra participación en la promesa que se hace aquí, en la palabra de Dios que nos da esperanza aquí, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando nosotros leemos Génesis 3:15, la parte B de este versículo, donde dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, generalmente tendemos a enfocar la palabra te herirá en la cabeza exclusivamente refiriéndonos a el sacrificio de Cristo en la cruz, que es cierto. Allí Cristo venció a Satanás por medio de su obra en la cruz. Sin embargo, como ya se ha mencionado antes, si nosotros leemos Romanos 16:20, dice la Biblia: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y cuando usted lee la palabra vuestros, es en plural. Es la segunda persona del plural. Está diciéndole a la iglesia de Roma en este contexto, y también nos dice a nosotros que Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Ahora, si vamos a Romanos 16:20, tenemos que notar algo importante de esto. Sabemos que la derrota de Satanás es gracias a la simiente en singular de la mujer, gracias a Cristo. Y puesto que nosotros estamos en Cristo, tenemos esa victoria juntamente con Él sobre Satanás. Ok, Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Que es la victoria de Cristo, y puesto que nosotros estamos en Cristo, así como hemos visto que Adán, en los estudios de los viernes, representa a un sector de la humanidad, y nosotros estamos o en Adán o en Cristo, de la misma manera la victoria de Cristo es nuestra victoria. No, usted no aplasta la cabeza de Satanás cuando canta ese famoso coro de tapizado. Usted está obteniendo esa victoria desde el momento en que Dios hace esa obra en su corazón, desde el momento en que usted es salvo. Ok, ¿y qué es lo que pasa? Dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es la victoria nuestra, la victoria de Cristo que nos representa.
vemos que la expresión la simiente de la mujer también es un poco extraña. ¿Qué quiere decir la simiente de la mujer? Es algo contradictorio, es algo imposible. ¿Por qué? Porque la palabra simiente es la misma que se utiliza para referirse al semen masculino o a la semilla. Y las mujeres no tienen eso, esta palabra no se utiliza para referirse a una mujer. Así que estamos hablando de un versículo que parece estar hablando de algo imposible, como que simiente o la semilla de la mujer. Humanamente hablando es imposible hablar de eso, pero tomemos en cuenta que Jesús nació de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. El nacimiento virginal de Jesús, negar esa doctrina, nos lleva a una situación terrible, una situación grave. Es tan grave como, por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de Abraham, que él estaba buscando otro medio para cumplir la voluntad de Dios. El Señor le decía: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham estaba siendo perfeccionado en su fe, y él decía: bueno, tal vez serán benditas en mi simiente todas las naciones de la tierra, pero por medio de Agar, por medio de la esclava. Quizás Dios lo vaya a hacer con un poco de iniciativa mía, de iniciativa propia. Y vemos cómo Dios le fue mostrando a Abraham que no era con su iniciativa, que no era con su idea humana, con su iniciativa propia, que Dios iba a llevar a cabo su plan, sino que iba a ser por una obra exclusivamente de Dios, una obra sobrenatural. Dios buscó las condiciones menos favorables, una mujer estéril, y encima de eso ya había pasado la costumbre de las mujeres. Estamos hablando de algo poco probable, para que la gloria sea del Señor solamente, y no puede haber algún mérito de Abraham, que ya estaba anciano, no puede haber algún mérito de Sara, que también era anciana, y encima de eso era estéril. En el caso de Jesús, podemos recordar la profecía de Daniel, cuando habla de una roca que golpearía una estatua, y esa piedra había sido cortada no con mano de hombre. Podemos recordar también, y Jesucristo es esa roca. Podemos recordar también la palabra de Dios a Zorobabel, diciéndole: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Entonces, cuando vemos la historia de nuestra salvación, la gloria de Dios resplandece y nos hace a nosotros a un lado. Y es algo difícil para el ser humano, que desde el inicio ha querido, desde que entró el pecado al mundo, ha querido recibir algo de gloria, ha querido sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. ¿Cuál fue la tentación de Adán? A Eva se le dijo: y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Dios se presenta como Salvador, y Él dice: yo solo salvo. Él dice: mi gloria no la comparto con nadie. Así que aquí vemos algo imposible de suceder, que está profetizado en Génesis 3:15, cuando dice de la simiente de la mujer. ¿Cómo que simiente de la mujer? ¿Desde cuándo la mujer pone la semilla? ¿Desde cuándo se habla de la descendencia de una mujer? Y es que este milagro
iba a ser sobrenatural. Y es que esta simiente no iba a nacer por voluntad humana, por iniciativa humana. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día en nuestras iglesias? ¿Por qué hay tanta lucha, digamos, con la juventud que no quiere saber nada de Dios? Que están pensando en todo, menos en prepararse en un instituto bíblico. No, eso es para los pastores. Prácticamente estudiar la Biblia es solo para el que quiere ser pastor. No, hermanos, estudiar la Biblia es porque usted ama a Dios. Cuando la Biblia dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, no termina allí, dice con toda tu mente. ¿Cómo puedes amar a Dios con toda tu mente? Pero la mente se ejercita solamente si vas a ser pastor. La mente que yo tengo, en la cual los padres creyentes deben ejercitar a sus hijos en conocer a Dios. Algunos padres dicen, no, pero si mi hijo no va a ser pastor, ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué lo voy a poner a leer la Biblia? Él está muy chiquito, ese es un abuso. Pero fíjense que este primer mandamiento, el más importante de amar a Dios sobre todas las cosas, debajo tiene la explicación. Y estas palabras que te mando hoy las enseñarás a tus hijos, a levantarte, cuando vayas en el camino. Esa es la evidencia de que usted ama a Dios con toda su mente. ¿Y qué es lo que vemos aquí, hermanos? Esta obra de Dios no necesita, así como Dios no necesitó la iniciativa de Abraham, Dios no necesitó la intervención de José para que María quedara embarazada. Esta piedra no fue cortada por mano humana para derribar a esa gran estatua que vio Nabucodonosor y que llenara toda la tierra. De la misma manera, Dios sostiene a su iglesia y añade a su iglesia los que han de ser salvos. Porque la salvación es del Señor. La salvación no la trae el cine, la nueva película que podamos poner acá, ni los bailes, ni ninguna actividad juvenil. La salvación es del Señor. La salvación no la va a traer que apliquemos una técnica nueva, a poner figuritas aquí con colores para que la gente se le despierte la atención. La salvación no la va a traer músicos profesionales. No es que los músicos, hay que meter a los jóvenes a que se preparen en las mejores universidades de música, y eso va a hacer que se conviertan al Señor. Recuerdo cuando estudiaba en el colegio y formaba parte de un grupo cristiano, y se estaba tratando de inventar algo, una actividad para que se acercaran los jóvenes. Y yo no estaba de acuerdo. ¿Qué fue lo que hice? Le pregunté a cada uno de los jóvenes que yo sabía que estaban allí, en realidad estaban allí no porque los obligaron, sino porque ellos querían evangelizar, querían que sus compañeros conocieran al Señor. Allí no había ningún pastor diciéndole, predica en el colegio, canta alabanzas, ora en el recreo. Sinceramente, estos jóvenes amaban al Señor, y a cada uno le pregunté en ese tiempo, ¿cómo fue tu conversión? Y cada uno me contestaba, no, escuché, fulano de tal estaba predicando. Algunos me decían, yo andaba viendo pornografía con mis amigos, tomaba sustancias ilícitas y eso, pero fulano de tal me habló y yo conocí al Señor. Cada uno concordaba en la misma cosa, escucharon la palabra del Señor y conocieron al Señor. Y yo le dije al joven que estaba encargado, yo le dije, mire hermano,
Yo le pregunté a cada uno de los jóvenes y ninguno se convirtió por un baile, ninguno se convirtió por una coreografía, ninguno se convirtió por ninguna cosa que pudiéramos inventar. Ellos se convirtieron porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos se convirtieron porque es una obra de Dios en el corazón. Entonces, si necesitamos métodos humanos para que la gente se convierta, entonces, ¿dónde está Dios en medio de eso? ¿Cómo Dios es salvador si el que salvo soy yo con mis métodos? Al final yo puedo darme todos los méritos a mí. Entonces vemos la obra sobrenatural de Dios. La gloria es solo de Él. El Señor iba a nacer de una virgen. Era un nacimiento imposible. Cuando dice de la simiente de la mujer. ¿Ok? Cuando habla de la simiente de la mujer. Vemos otro pasaje de la Biblia. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, si ustedes se fijan, hermano, la palabra Génesis significa principio. Significa principio. ¿Por qué? Porque este libro de la Biblia empieza diciendo en el principio. A eso se debe su nombre. Ahí habla del inicio de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el inicio del tiempo, del espacio y de la materia. De todo, es del universo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí dice que el diablo peca desde el principio. Pero ¿cuál es el énfasis aquí? Que el que practica el pecado, estamos hablando de un estilo de vida, es del diablo, y explica por qué es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora la segunda parte del versículo es importante. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí en este versículo vemos un contraste entre el Hijo de Dios, que es la simiente de la mujer, y los que son del diablo. Los que son del diablo practican el pecado. Ese es su modo de vida, pero resulta que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y qué otra cosa me llama la atención de este versículo? Si lo leemos desde el versículo 7, vemos por qué el apóstol Juan está diciendo esto. Él está haciendo una advertencia y vemos su palabra, él como hablándole a sus hijos, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es importante. El propósito de estas palabras lo vemos en el versículo 7. ¿Cuál es el propósito? Que nadie nos engañe. El apóstol Juan está preocupado porque nadie engañe a la iglesia del Señor. Dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿por qué? Vemos nuevamente la palabra de Génesis 15 aquí, la palabra simiente.
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa simiente de Dios es Cristo, el mismo que vino a deshacer las obras del diablo. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, en esto se dan a conocer. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Nuevamente la palabra el principio. Que nos amemos unos a otros. Esas fueron las palabras de Jesús que Él le dijo a sus discípulos. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos una rivalidad entre hermanos de sangre, pero resulta que Caín, aunque era también descendiente de Adán, era del maligno. Aquí dice que Caín, dice no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué Caín no amaba a su hermano? Porque era del maligno. Porque dice que sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso es algo típico del mundo. Recordemos que el que dijo pondré enemistad fue Dios en Génesis 3:15. El mundo nos aborrece porque Dios dictaminó ya que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo usted sabe que usted es salvo, que ha pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Usted quiere saber, Señor, ¿será que soy un elegido, soy escogido? Pregúntese eso. ¿Amo a mis hermanos? Póngale el nombre de todos y cada uno de los miembros de la iglesia de Templo Bautista de Colón. ¿Lo amo? ¿Y qué es lo que dice aquí? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando utiliza la palabra homicida, eso hace eco del versículo 12. Caín que mató a su hermano. Caín que era del maligno. Caín que sus obras eran malas. Y nos recuerdan a Juan diciendo en el versículo 7 desde un inicio la razón por la cual está diciendo eso. Hijitos, nadie os engañe. Dice, en esto hemos conocido, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los que son salvos tienen vida eterna porque tienen a Cristo, que es la fuente de la vida. ¿Ok? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo les doy vida eterna, dice la palabra, y no perecerán jamás. El Señor hablando de Él como el buen pastor. Pero el que aborrece a su hermano es homicida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, fíjense que no es una opción, sino un deber. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y entonces viene la parte práctica. Como en todo sermón hay una parte práctica.
no solo teoría, y dice aquí, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces allí cobra sentido el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Esa palabra no hace justicia, aquí tiene la explicación práctica. Veo a mi hermano tener necesidad y cierro mi corazón contra él. Eso es el ejemplo práctico de no hacer justicia. Ese es un ejemplo práctico de no amar a mi hermano. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta retórica. No mora el amor de Dios en él, es homicida. Si no amas a tu hermano, entonces lo aborreces. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo yo sé que amo en verdad a mi hermano? Con la práctica, no con la boca, en práctica. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces aquí vemos una diferencia entre los que son de la simiente de la serpiente, los que son del diablo como Caín, y los que son de Dios, los que dice la Biblia que la simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos simientes? En que nosotros amamos a nuestro hermano en verdad y en la práctica. Entonces, Jesucristo es la simiente de la mujer, esto queda claro, y el Hijo de Dios deshace las obras del diablo, el cual es identificado en Apocalipsis como la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La palabra diablo, como ya se ha mencionado antes, significa acusador, y Satanás significa adversario. Dice que el acusador y adversario engaña al mundo entero, y dice que este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención de todo esto, hermanos? Si hay algo en lo que debemos cuidarnos de no caer jamás en ese pecado, y creo que el apóstol Pablo en el primer siglo, por alguna razón, estoy recordando ahora, que él hablaba mucho, incluso Santiago habló mucho de esa parte de juzgar al hermano. Cuando él dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Por su Señor él se levanta y él cae. Y Santiago también habla de lo mismo e incluso cita consecuencias y maldiciones. ¿Ok? Porque muchos de los que hablaban en contra de otros hermanos querían ser maestros, pero tenían una lengua que hacía trizas a la iglesia del Señor. Resulta que el diablo es el acusador de los hijos de Dios. Y ese es el problema con la lengua. Porque yo puedo hacer buenas obras, pero resulta que aborrezco a mi hermano de palabras, digamos que soy hipócrita y hablo mal de mi hermano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo les leí el versículo donde Jesús le llama generación de víboras a los escribas y fariseos, él le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea que en su corazón había otra cosa, pero decían otra cosa. Eran hipócritas.
Entonces, nosotros no podemos conocer el corazón de nadie, pero cuando leemos estas palabras aquí en Génesis, no debemos pensar, ¿quién será así de hipócrita conmigo? No, debo pensar en mí mismo. ¿Estaré yo practicando esa hipocresía? ¿Seré yo hipócrita con algún hermano? ¿Tengo la facilidad de hablar mal de algún escogido de Dios, de la iglesia? ¿Por qué? Porque es imposible humanamente hablando, para mí por lo menos, saber si alguien habla mal de mí. Y aparte de eso, la Biblia dice que si alguien habla mal de mí, no me preocupe. El libro de Eclesiastés dice eso: no te preocupes porque tú sabes que tú también lo has hecho. Dice, no te mueras por eso. Pero ¿dónde es que debo cuidarme? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y recordemos que del corazón es de donde nacen los pleitos, las iras, los adulterios y todos los pecados que contaminan al hombre. Entonces, esto es algo en lo cual tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Jesús que dicen, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, él dice la Biblia, porque él ha sido homicida desde el principio, y ustedes como son de él, estoy parafraseando, las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué resulta? Nuestro padre no es el diablo, nosotros somos la iglesia del Señor, y nosotros queremos poner en práctica el amor. Usted quiere una prueba contundente de que usted de verdad es salvo. Bueno, pregúntese, ¿en qué momento he puesto yo en práctica el amor? No de palabras, sino en práctica. Y en eso debemos trabajar. No solo el amor no es simplemente un sentimiento. Si nosotros revisamos, por ejemplo, 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, en la versión Reina Valera de 1909, allí fue traducido como caridad. ¿Por qué? Porque para traducir una palabra también hay que ver el contexto en que se utiliza esa palabra una y otra vez, una y otra vez. Está mal traducida nuestra palabra amor en la versión de 1960, no está mal traducida, tampoco la de 1909, sino que hay una razón por la cual se tradujo como caridad. Y es que los traductores notaron que cada vez que se hablaba del amor, iba acompañado de la caridad, iba acompañado de obras. Cada vez que se mencionaba el amor a los hermanos, por ejemplo en el versículo, el pasaje que estábamos leyendo en 1 Juan 3, y allí se puso un ejemplo de cómo amar al hermano, era, yo veo a un hermano en necesidad, ¿y qué es lo que yo hago? ¿Cómo puedo decir que tengo el amor de Dios si cierro mi corazón contra él? Y el hecho de ese pecado de omisión a veces nos parece como que es lo más suave, pero fíjense que no es lo más suave. ¿Por qué? Porque dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo, en eso se dan a conocer, se manifiestan, es como que se quita el velo, aquí se revela quiénes son. Todo aquel que no hace justicia, lo que nosotros llamamos pecado de omisión. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios predestinó a esta simiente en sentido colectivo para ser santa. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Pero cuando usted lee en Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Estamos en Cristo, la simiente del Señor permanece en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de que el Señor nos haya escogido? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos predestinó a esta simiente en sentido colectivo para buenas obras, porque somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la obra de amor, la manifestación de los hijos de Dios, ¿cómo se da? En las buenas obras de amor que usted manifiesta hacia sus hermanos. Pero si por el contrario, no solo omitimos esas buenas obras que Dios preparó de antemano, o sea, si tú eres salvo, vas a hacer buenas obras, porque Dios te predestinó para eso. Algunos piensan en la predestinación como te predestinó para ser salvo, pero vivo como el diablo, ya me predestinó para... No, aquí dice que Él preparó de antemano estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo usted sabe que es salvo, que pertenece a la simiente de Dios? Por estas buenas obras, que no fueron iniciativa suya, sino que Dios las preparó de antemano. Porque yo amo a mi hermano, porque yo oro por mi hermano y velo por su bienestar. No tengo otra opción. Ya Dios me predestinó para eso. No tenía otra opción que amar a mi hermano. No tenía otra opción que dar mi vida por la iglesia del Señor. Y entonces, para terminar, en esta exposición vemos la victoria de Cristo al cumplir los propósitos de Dios Padre, cumpliendo a la perfección el papel que debió asumir Adán. Ahora, aunque no lo he mencionado, porque como les dije, esto que estoy tocando solamente sería una pequeña parte de lo que enseña Génesis 3:15, pero cuando vemos la victoria de Cristo al cumplir los propósitos de Dios, es por el hecho de que Adán, como representante de toda la humanidad, fracasó en lo que respecta a obedecer el mandato de Dios, pero Cristo cumplió a la perfección el papel que debió asumir Adán, poniendo fin al pecado y destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Es una batalla a muerte en la que solo Dios vence y solo Él es digno de gloria por esta maravillosa obra. Vemos Hebreos 2:14 que dice: así que, por cuanto los hijos, y allí se refiere a nosotros, creo que sería mejor leerlo un poquito desde los versículos anteriores, pero voy a leer esta parte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al acusador. Recuerde que diablo significa acusador.
Eso me recuerda las palabras, una cita de Martín Lutero que no la voy a poder citar a la perfección porque no la copié, donde él decía, cuando Satanás venga donde usted diciéndole que usted es pecador y merece el infierno, usted diga, sí, es cierto, merezco el infierno, soy un pecador, pero Cristo tomó mi lugar. Cristo pagó el precio en la cruz y porque Él vive, yo también viviré. Y esto es importante para nosotros. Adán fracasó, Adán nos representó y llevó a la humanidad a la muerte, pero vino Cristo y entregó su vida por nosotros y nos dice, y como Él mora en nosotros, dice que así nosotros también debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Es un deber de nosotros entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Es un mandamiento de Dios amar a nuestros hermanos, velar los unos por los otros, y esa es la evidencia de que la simiente de Dios, que es Cristo, mora y permanece en nosotros. Entonces dice Hebreos 2:14 que Él, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Aquel que nos acusaba, aquel que nos acusaba delante de Dios diciendo que somos culpables, y es verdad, somos culpables, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él llevó nuestra culpa en el madero y en esa cruz se cumplió la palabra: esta te herirá en la cabeza. Y esa herida en la cabeza de esta serpiente representó lo que dice Hebreos 2:14, la destrucción del diablo. Aquí se utiliza la palabra para destruir por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al acusador. Nosotros, como cuerpo de Cristo, no tenemos la misión de acusar a nuestros hermanos. Si algún hermano en Cristo, y eso es algo que, por lo menos la experiencia poca que tengo, cuando veo, si llego a ver a algún hermano haciendo algo malo, lo que procuro es hacer lo que manda la Biblia, ir donde él directamente y decirle, ¿no? Hablar. Y yo también estaré agradecido con el hermano que se atreva a decirme a mí lo que ve mal de mí. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Cuando la Biblia dice exhortándonos unos a otros, con toda paciencia también, con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? Algunas personas entienden el amor como hacerse de la vista gorda, a que haya pecados en la iglesia y todos digan te amo y no se toque ese pecado, pero no, el amor de Dios que está en nosotros, que ha sido derramado sobre nosotros, que es lo que buscamos, ser perfeccionados y ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, algo que quería mencionar de Hebreos 2:14, que es el último pasaje que quiero mencionar, es que sí, cuando nosotros vemos que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está refiriéndose a la simiente de Cristo. Dice aquí, desde el versículo 10, Hebreos 2:10, por cuanto convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar ¿qué? Muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora tomemos en cuenta que la palabra simiente
es una palabra que se utiliza para referirse a la descendencia, a los hijos. Recuerden que Juan decía que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. En el libro de Isaías, el famoso capítulo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y leemos que por su llaga fuimos curados. Pero hay una parte que dice: y su simiente, su descendencia, ¿quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? Estamos hablando de Cristo. Nosotros somos sus hermanos. Nosotros somos su descendencia, que la Biblia describe como la arena del mar. Y dice aquí: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A nosotros el Señor Jesucristo nos llama hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora miren todo lo que ha hecho Cristo por su iglesia, por su esposa, por sus hermanos, por sus hijos. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que aquí vemos la victoria de Cristo sobre nuestro acusador, sobre el pecado, no liberándonos solamente de la muerte, sino del poder del pecado. Y por medio de él y por él estamos aquí. Nuestros libros están escritos en el libro de la vida. Somos coherederos con él. Y el Señor nos llama hermanos. Hemos sido adoptados y hemos pasado a ser parte de su familia. Entonces, el centro del Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, es algo que nos motiva a ser como Él, a amarnos unos a otros y a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Amén. Así que hasta aquí llegaríamos, hermanos. Estemos dando gracias a Dios. Padre eterno,